Los primeros años 2000 parecían el comienzo de un nuevo capítulo tecnológico. El mundo había dejado atrás el susto del efecto 2000 y con una sensación de entusiasmo, las empresas se atrevieron con inventos audaces, inusuales y a veces incluso visionarios. Los móviles se hacían más pequeños, las pantallas más brillantes, y por todas partes se prometía un futuro que sería más moderno, rápido e inteligente. Sin embargo, a la sombra de esta euforia, también surgieron productos que, a pesar de grandes ideas y costosas campañas, fracasaron estrepitosamente. Algunos se adelantaron a su tiempo, otros eran simplemente inútiles, y algunos fallaron porque los usuarios aún no estaban preparados para tales innovaciones. Hoy echamos un vistazo a 10 de estos productos que han quedado grabados especialmente en la memoria del público europeo. Nos recuerdan que la innovación no solo requiere valor, sino también el momento adecuado, una visión clara y la comprensión de lo que la gente realmente necesita. Y a la cabeza de esta lista se encuentra un dispositivo que una vez fue concebido como una respuesta al iPod de Apple, pero que rápidamente se convirtió en un ejemplo de lo que no hay que hacer. 1. Microsoft Zune. En 2006, el iPod era considerado el rey indiscutible de la música móvil. Apple había creado un ecosistema que funcionaba sin esfuerzo y entusiasmaba a millones de personas. Fue en ese preciso momento cuando Microsoft se atrevió a entrar en el mercado y presentó el Zune, un dispositivo que, técnicamente, era bastante convincente. Una pantalla brillante, una superficie resistente y la, por entonces, inusual posibilidad de compartir canciones de forma inalámbrica, lo convertían en un producto con potencial. Pero el gran problema fue que ese potencial nunca se tradujo en una verdadera conexión con los usuarios. El Zune no contaba una historia, no representaba nada especial, y Microsoft no logró dar a la gente una razón clara para reemplazar el iPod. Las campañas publicitarias eran artísticas, pero no tangibles. La tienda de música propia parecía complicada, y la experiencia general resultaba menos intuitiva que la de Apple. En 2009, el Zune solo alcanzó un 4% de cuota de mercado, una clara señal de que un buen dispositivo por sí solo no es suficiente. El Zune no fracasó por una mala tecnología, sino porque no despertaba emociones, no transmitía un estilo de vida y no ofrecía un ecosistema que facilitara el día a día. Al final, se convirtió en el símbolo de un producto que quería mucho, pero llegó demasiado tarde y ofreció pocos puntos de contacto con las necesidades de los usuarios. 2. Segway PT. Cuando se presentó el Segway en 2001, se le consideró una promesa de futuro. Medios e inversores estaban convencidos de que este dispositivo cambiaría las ciudades. Sin embargo, poco después de su lanzamiento, se hizo evidente que la realidad era mucho menos impresionante. El Segway era demasiado caro, con un precio de unos $5,000, y no encajaba ni en las aceras ni en el tráfico rodado. En muchas ciudades, incluso fue prohibido por completo. Para el día a día era poco práctico, demasiado pesado, demasiado grande, y para mucha gente, inseguro de usar. En lugar de desencadenar una revolución en la movilidad, el Segway encontró su lugar principalmente entre el personal de seguridad de centros comerciales y los grupos de turistas. La visión era grande, pero la utilidad fue escasa. Así, un ambicioso proyecto de futuro se convirtió en uno de los fracasos más conocidos de los años 2000. 3. Nokia N-Gage. Cuando Nokia presentó el N-Gage en 2003, se suponía que sería teléfono y consola portátil en uno. La idea sonaba moderna, pero la implementación falló en casi todos los detalles. Para cambiar un juego había que abrir la tapa trasera y sacar la batería. Hablar por teléfono era engorroso, ya que había que sujetar el dispositivo de lado a la oreja, lo que le valió el apodo de Taco Phone. Jugar también resultaba incómodo, pues los botones no eran adecuados para los juegos y muchos desarrolladores apenas apoyaron la plataforma. A pesar de un concepto audaz, las ventas quedaron muy por debajo de las expectativas. Nokia descontinuó el modelo en 2006. El N-Gage
se convirtió en un ejemplo de que una buena idea no es suficiente si el diseño y la experiencia de usuario no son los adecuados. 4. Sega Dreamcast. Cuando Sega lanzó la Dreamcast en 1999, pareció un paso audaz hacia el futuro de los videojuegos. La consola ofrecía gráficos impresionantes, una gran selección de títulos de lanzamiento e incluso juegos online, en un momento en que este concepto todavía era nuevo para muchos jugadores. Los fans estaban entusiasmados y la Dreamcast podría haber sido el nuevo comienzo para Sega. Sin embargo, el momento resultó ser fatal. Poco después del lanzamiento, Sony anunció la PlayStation 2, que no solo era más potente, sino que también podía reproducir DVDs, una enorme ventaja en una época en la que el cine en casa estaba en auge. Los desarrolladores se volcaron cada vez más en la futura PS2, y Sega perdió rápidamente el apoyo que habría sido necesario para el éxito. Las ventas quedaron por debajo de las expectativas, y ya en 2001, Sega detuvo la producción de la Dreamcast. A pesar de sus características innovadoras, se convirtió en un fracaso comercial. Hoy en día, la Dreamcast es considerada un dispositivo de culto, pero su fracaso puso fin definitivamente a la era de Sega en el mercado de las consolas. 5. Motorola ROKR1. Cuando Motorola presentó el ROKR1 en 2005, la idea sonaba prometedora. El primer móvil con soporte integrado para iTunes. Una asociación entre Motorola y Apple hizo que muchos esperaran un hito en la música móvil. Sin embargo, la euforia se desvaneció rápidamente. El mayor problema fue la limitación artificial a solo 100 canciones, firmemente anclada en el sistema, independientemente del almacenamiento disponible. A esto se sumaban unas tasas de transferencia extremadamente lentas a través de USB 1.1, un menú más lento y un diseño bastante simple que apenas generó entusiasmo. Y por si fuera poco, Apple presentó el mismo día el ultradelgado iPod Nano, que podía almacenar cientos de títulos y parecía técnicamente mucho más avanzado. Muchos usuarios tuvieron la sensación de tener en sus manos un producto a medias. El ROKR E1 parecía un compromiso que no aprovechaba realmente las fortalezas ni de Apple ni de Motorola. Poco tiempo después, el modelo desapareció del mercado y hasta el día de hoy se considera un ejemplo de lo importante que es una experiencia global completa. No solo un gran nombre de marca. 6. QCAT. El QCAT fue una de las tecnologías más extrañas de principios de los 2000. Este pequeño dispositivo con forma de gato debía escanear códigos de barras de periódicos y revistas y redirigir al usuario directamente a las páginas web correspondientes. La idea sonaba futurista en aquel entonces y fue respaldada por masivas campañas de marketing. Millones de dispositivos se distribuyeron gratuitamente a hogares y empresas. Sin embargo, en el día a día, el QCAT resultó ser casi inútil. Nadie quería sentarse frente al PC para escanear códigos de barras de anuncios impresos. Todo el concepto parecía engorroso, antinatural y muy alejado de la comodidad que esperaban los usuarios. Además, el hecho de que cada escaneo estuviera vinculado a un número de serie individual generó grandes preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Los críticos calificaron el dispositivo de gadget superfluo sin un propósito real, y revistas de renombre lo incluyeron en sus listas de los peores inventos de la historia. Ya en 2001, la empresa colapsó y los inversores perdieron millones. El QCAT quedó en el recuerdo como un símbolo de lo lejos que pueden estar el marketing y la utilidad real. 7. Microsoft Kin. Cuando Microsoft lanzó el Kin en 2010, se suponía que sería un dispositivo de moda para jóvenes, un móvil que ponía el foco en las redes sociales. Copias de seguridad automáticas en la nube, feeds sociales y un diseño llamativo debían atraer a un público joven que estaba constantemente online. Pero la realidad fue otra. El Kin no ofrecía acceso a una tienda de aplicaciones, tenía un almacenamiento limitado y además exigía una alta tarifa mensual que simplemente disuadió a muchos jóvenes. El dispositivo parecía moderno, pero apenas podía competir en el día a día. Sin aplicaciones, sin flexibilidad y sin claras ventajas sobre otros smartphones, se quedó en un caro capricho.
Las ventas fueron catastróficas. Se vendieron menos de 10.000 dispositivos en poco tiempo. Microsoft echó el freno y retiró ambos modelos del mercado a los pocos meses. Los críticos calificaron el King como uno de los mayores errores de la compañía, un ejemplo de lo mucho que puede fracasar un producto cuando no satisface las necesidades de su público objetivo. 8. WebVan. WebVan fue uno de los proyectos más ambiciosos de la era .com. El servicio prometía entregar alimentos directamente a la puerta de casa en solo 30 minutos, un concepto que hoy parece obvio, pero que en aquel entonces se adelantó mucho a su tiempo. Para cumplir esta promesa, la empresa invirtió enormes sumas en centros logísticos de última generación, flotas de reparto y sistemas automatizados. Sin embargo, la demanda quedó muy por debajo de las expectativas. La infraestructura era demasiado cara, la expansión demasiado rápida y el comportamiento del consumidor aún no estaba preparado para el cambio radical hacia la compra de alimentos online. En solo 18 meses, WebVan quemó más de $1.000 millones y acumuló pérdidas de unos 830 millones. Finalmente, en 2001, llegó la bancarrota. En retrospectiva, WebVan es un ejemplo perfecto de una visión que, aunque correcta, llegó en el momento equivocado. La empresa no fracasó por la idea, sino por la falta de conexión entre el concepto y la preparación real del mercado. 9. Google Wave. Cuando Google presentó Wave en 2009, fue aclamado como una herramienta de comunicación revolucionaria. Debía combinar correo electrónico, chat y colaboración en tiempo real, permitiendo así una forma completamente nueva de interacción digital. La demostración parecía impresionante. Los documentos podían editarse simultáneamente, los mensajes fluían como conversaciones, todo se sentía futurista. Pero precisamente esta complejidad fue lo que finalmente condenó a Wave. La interfaz de usuario estaba recargada, la terminología era confusa, y muchos usuarios no entendían qué ventaja concreta ofrecía el sistema en comparación con las herramientas convencionales. En lugar de facilitar el trabajo, Wave provocó desorientación. La gran mayoría apenas lo adoptó, y pocos meses después de su lanzamiento, quedó claro que la plataforma no podía escalar. En 2012, Google le puso fin definitivamente. Hoy, Google Wave es un ejemplo de que la innovación por sí sola no es suficiente. Si un producto abruma a los usuarios, pierde su efectividad, incluso si está muy avanzado técnicamente. 10. Sony Rolly. El Sony Rolly fue uno de los productos más inusuales de la década de 2000. Este pequeño robot musical con forma de huevo no solo debía reproducir música, sino también bailar, rodar y emitir luces al ritmo de esta. La idea parecía lúdica y técnicamente inteligente, y Sony promocionó el Rolly como una especie de gadget futurista de estilo de vida. Sin embargo, cuando finalmente llegó al mercado, rápidamente quedó claro que el encanto del dispositivo no era suficiente para justificar el alto precio de unos $350. A pesar de sus movimientos programables individualmente y una mecánica interesante, el Rolly apenas ofrecía utilidad práctica en el día a día. No era un altavoz completo, ni un verdadero dispositivo de entretenimiento, sino más bien un juguete tecnológico. La mayoría de los minoristas lo tuvieron en catálogo por poco tiempo, y muchos consumidores no entendieron para qué lo necesitaban. Poco después, tanto el Rolly como su versión revisada desaparecieron del mercado. Hoy se recuerda el dispositivo principalmente como un error inofensivo pero caro, un ejemplo de que un dispositivo debe ser algo más que una simple idea con efecto visual. Si echamos la vista atrás a estos 10 productos fallidos de los años 2000, una cosa queda clara. Fracasar no significa que una idea fuera inútil. Muchos de estos dispositivos fueron valientes, visionarios o se adelantaron a su tiempo. Pero la innovación necesita más que refinamiento técnico. Necesita una utilidad clara, un sentido de fiabilidad y una comprensión de cómo las personas integran realmente las tecnologías en sus vidas. Microsoft Zune demostró que una buena idea se desvanece sin identidad.
El Segway probó que incluso las grandes visiones fracasan sin un lugar práctico en el día a día. Google Wave nos recordó que la complejidad puede ahuyentar a los usuarios, y productos como el KuCat o el Sony Rolly mostraron lo fácil que es perderse en los caprichos cuando falta el valor añadido. Al final, estos fracasos no solo cuentan historias de fracasos, sino también historias de aprendizaje. Cada uno de estos inventos ha dejado huella, a veces como advertencia, a veces como inspiración, y quizás ese sea el verdadero significado de esta retrospectiva. El futuro no surge solo de los éxitos, sino también de los errores que allanan el camino hacia él.